Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 53. Sufrimientos del siervo de Jehová. Vamos a orar. Amante, bondadoso y poderoso Dios, nos acercamos a ti con corazones agradecidos por las múltiples bendiciones otorgadas. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura y estudiar este importante capítulo del libro de Isaías, tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director, que podamos entender tu palabra, que podamos guardarla en nuestro corazón y aplicarla a nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, cada día a ser edificados en el Evangelio de la salvación. Gracias por tus bondades. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 53 de Isaías es la presentación profética más detallada de la obra del Mesías al dar su vida en rescate por el mundo. Este es el capítulo olvidado por el pueblo judío que se enfocó en el glorioso reinado del Mesías y se olvidó de la obra primaria de él, que era la redención de la humanidad. Vamos a estudiar el siervo sufriente a la luz de la obra de Cristo en nuestro favor. El capítulo comienza con un llamado de advertencia que busca ganar la atención de todos los hombres. Versículos 1 al 3. Miremos el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Lo primero que hace el Señor es preguntar, ¿quién cree a nuestro anuncio? ¿De qué anuncio está hablando? Recordemos que el capítulo 52, que antecede nuestro estudio de hoy, se habla de aquel que trae buenas nuevas, que anuncia la paz. Y termina el capítulo 52 diciendo que el brazo de Dios se ha manifestado e invita a los fieles hijos de Dios a salir de Babilonia. Y entonces, en el capítulo 53, se presenta el siervo de Dios. Miremos el capítulo 52, los versículos 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este es el anuncio de la venida del siervo de Jehová que hará posible la verdadera libertad. Es el anuncio que el brazo de Jehová se moverá, es decir, su accionar era para salvar al hombre y éste se hará presente. Dios actuará a través de su siervo. Es una presentación literal del Mesías. Sigamos estudiando el capítulo 53, ahora el verso 2, donde lo presenta como un renuevo. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. El sujeto tácito de esta frase es el Mesías, el siervo de Dios. Dice que se levante como renuevo. Este es un tallo que brota de un árbol o planta después de podados o cortados. El Mesías, como el renuevo, así como la planta se nutre del suelo, así Cristo había de alimentarse de la sabiduría y de la fuerza de Dios. Ahora, esta planta surge en tierra seca, así que no es una planta atractiva. Esto nos enseña que Cristo no vino para exhibir su poder. Cristo no vino para embelezar a los hombres o impresionarlos con manifestaciones espectaculares. Cristo vino a tomar el lugar de Adán y mostrarnos que el hombre puede, con el poder de Dios, vencer el pecado.
enfatiza que el Mesías venía sin atractivo. Elena de White comenta: estas palabras no significan que la persona de Cristo fue repulsiva. Ante los ojos de los judíos, Cristo no tenía belleza para que ellos lo desearan. Buscaban un Mesías que viniera con ostentación externa y gloria terrenal, que hicieron grandes cosas para la nación judía, que la ensalzara por encima de toda otra nación de la tierra. Pero Cristo vino con su divinidad oculta por la vestidura de la humanidad, modesto, humilde, pobre. Compararon a ese hombre con los jactanciosos alardes que habían hecho y no pudieron ver belleza en él. No discernieron la santidad y la pureza de su carácter. La gracia y la virtud reveladas en su vida no tuvieron atractivos para ellos. Manuscrito 33 del año 1911. Los judíos esperaban un Mesías vestido de pompa, rodeado de los grandes de la tierra, escoltado con un poderoso ejército. Pero vino como un humilde hombre, nacido en Belén, hijo de unos humildes artesanos, porque su objetivo era que los hombres fuesen atraídos por la belleza de la palabra de Dios, por el amor de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: el Rey de Gloria se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de su atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Libro El deseo de todas las gentes, página 29. Esto me hace recordar al centurión romano que vino a Jesús como su única esperanza de vida para su hijo. Cuando le vio, se desanimó porque no vio nada diferente en él. Solo cuando Jesús dijo: ¿creeríais si veis señales y prodigios? Entonces le dijo al hombre: ve a casa, tu hijo se ha sanado. Y aquel hombre creyó, a tal punto que no regresó ese mismo día sino al día siguiente, y cuando llegó a su casa le dijeron que su hijo estaba sano, y preguntó a qué horas había sanado, y era la misma hora en que Jesús había dicho que el niño sanaría. El Evangelio no ofrece pompa. Puede ser que por el contrario los que acepten sean personas humildes. Puede ser que los demás te ridiculicen porque ahora eres fiel servidor del Señor. Pero es que el Evangelio significa creer en la palabra de Dios. No es ostentación, es amor sencillo y fiel. Sigamos estudiando Isaías 53 y leamos el versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El varón de dolores, si hubo alguien que experimentó el rechazo toda su vida, fue Jesús. Desde su nacimiento, las huestes de Satanás trataron de impedir que Jesús creciera y llevara adelante su obra. Cuando comenzó su ministerio, la furia del enemigo se encendió. Su ministerio fue despreciado y desechado a tal punto que la ira del hombre, incitado por el diablo, lo llevó a la crueldad de la crucifixión. Pero lo más terrible es que él enfrentó esto solo. A muchas personas sanó, a muchas personas él consoló, a muchos predicó, pero en el momento del juicio nadie salió en su defensa. Hasta los discípulos huyeron y lo dejaron solo, pero él pisó el lagar solo por amor a nosotros. Elena de White describe así su obra. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres.
Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todo se perdería. Era esto lo que pesaba sobre su alma, y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida, de ser él mismo la luz de los hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 71. El sufrimiento de Jesús está más allá de nuestra total comprensión. Sirvió dando su vida por el hombre. Entonces el profeta explica la obra importante que Jesús iba a hacer en favor de la familia humana. En los versículos 4 al 6 se destaca la naturaleza vicaria de los sufrimientos y de la muerte de Cristo. Miremos el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. En la antigüedad, era común considerar que el sufrimiento de los hombres era un castigo directo de Dios por algún pecado cometido. En una oportunidad había un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús si el que había pecado eran sus padres o el mismo niño antes que naciera ciego. Es el mismo caso de Job. Creían que su enfermedad era porque había cometido algún pecado secreto y Dios lo castigaba. Cuando ven a Jesús sufriendo, algunos consideraban que era un hombre que merecía el castigo de Dios, por eso moría en la cruz. Pero explica que su sufrimiento es que cargó el pecado de todos nosotros. El que no cometió pecado pagó por el pecado de todos. Cargó con la culpabilidad del hombre, cargó con la rebelión del hombre. El pecado era repulsivo y Jesús y el pecado son opuestos. Jamás Jesús pecó, ni en obra ni en pensamiento. Pero ahora Él lleva el pecado de todos. Cuando estudiamos esto, en los versículos 4 al 6, se repite 9 veces que el sufrimiento que experimentó el Señor fue por nuestros pecados. Sufrió en nuestro lugar. Tomó sobre sí el dolor, la humillación y el maltrato que nosotros merecemos. Esa es la carga más grande que hombre alguno ha podido llevar. Leamos el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue su sacrificio lo que nos dio esperanza a nosotros. Fue su sacrificio lo que trajo la paz a los hombres. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, dice Elena de White, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Libro Deseo de todas las gentes, página 16. Su obra es nuestra salvación, su muerte nuestra garantía de vida. Sigue diciendo, Cristo llevó este castigo por los pecados del transgresor. Ha llevado el castigo por cada hombre y por eso puede rescatar a cada alma. No importa cuán caída sea su condición, se acepta la ley de Dios como su norma de justicia. Manuscrito 77 del año 1899. Entonces el Señor introduce en este capítulo el concepto del pastor amante. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros somos las ovejas descarriadas, las ovejas que se alejaron del pastor, las ovejas que tomaron otro camino. Pero este pastor no solo vino a buscar la oveja perdida, sino vino a dar su vida por la oveja. Cristo mismo lo dijo en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y más adelante agrega en el versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo llevó la carga de nuestra culpabilidad. Nuestra rebeldía fue puesta sobre el buen pastor
y dio su vida para que nosotros, sus ovejas descarriadas, pudiésemos tener la oportunidad de vivir. Una persona es importante para Dios porque dio su vida por ella. En Isaías 53, los versículos 7 al 9, el cuadro de la entrega de Cristo por nosotros se completa en la figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miremos el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De este versículo surge la idea de considerar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oveja, el cordero, era usado en los sacrificios y en la celebración de la Pascua. La oveja es un animal noble que ante sus esquiladores no se queja, no arma escándalo como lo hacen otros animales. ¿Qué figura de Jesús que ante los jueces impíos guardó silencio? No profirió amenazas, no profirió palabras de maldición. Antes dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Otro aspecto a considerar es que lo que el Mesías hizo, lo hizo voluntariamente y con alegría, a fin de que el pecador condenado pudiera ser salvo. Él venció todas las estratagemas de Satanás para hacerle pecar. Elena de White comenta: Satanás lo atacó a Cristo en todos sus sentidos. Sin embargo, Cristo no pecó en pensamiento, palabra y acción. No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mientras caminaba en medio del pecado era santo, inocente e incontaminado. Fue acusado injustamente, sin embargo no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay que cuando son acusados de algo de que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y perdiendo el control propio pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? Manuscritos 42 del año 1901. Cristo avanzó al Calvario llevando nuestro sufrimiento y venciendo donde Adán y Eva cayeron. Los versículos 8 al 9 vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. El Mesías no fue juzgado con justicia, a pesar de que se pretendió seguir un procedimiento judicial correcto. Su sentencia no fue justa. Sin embargo, el Señor se ofrece voluntariamente para salvar a su pueblo. Jesús dio su vida voluntariamente, nadie lo obligó, nadie le ordenó. Él se ofreció por amor a nosotros. Dio su vida por nosotros porque nos ama, tanto que a la hora de su muerte no fue condenado por ser un ser piadoso, sino como un pecador, como un criminal. Habiendo entregado su vida en favor de los transgresores, murió con ellos. Cristo murió la muerte del pecador, aunque no había hecho nada que mereciera tal cosa. Sin embargo, cuando Cristo fue sepultado, lo hicieron en la tumba de un hombre rico, el de José de Arimatea. Pero el capítulo 53 de Isaías termina con una nota de victoria en los versículos 10 al 12. Leamos el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios no se alegró de ver al Mesías, a su Hijo, en sufrimiento, pero por causa del bienestar eterno de los hombres y la seguridad del universo, era necesario que muriera por sacrificio expiatorio. Únicamente así podría tener éxito el plan de salvación. Cristo puso su vida, se dio a sí mismo, debido a que el hombre por su pecado perdió la inocencia, la capacidad para amar y obedecer a Dios. Perdió su hogar, su dominio sobre la tierra y la vida misma. Cristo vino para restaurar todas estas cosas en forma permanente. Por eso se presentó como ofrenda de expiación. Esta es una ofrenda de restitución en la que el Señor proporcionó una expiación completa, aceptable y efectiva del pecado.
Ese sacrificio era esencial para la redención y restauración del hombre. Entonces la descendencia del Señor serán aquellos que lo aceptan como Salvador, que se entregan a su servicio. Y entonces dice, vivirán para siempre. Es una referencia no solo a su sufrimiento y muerte, sino también a su resurrección. Jesús se levantó de la tumba, ascendió al cielo, intercede por nosotros. Cuando ve las personas que aceptan su llamado, cuando ve las personas que se entregan a Jesús al aceptarlo como el Salvador, cuando Él venga y vea la multitud de redimidos, entonces con alegría dirá, valió la pena todo el sacrificio hecho. Estos ahora están salvos y vivirán conmigo por la eternidad. Miremos el versículo 11. Verán el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Cristo verá el fruto de su trabajo. Este sacrificio no fue en vano. Gracias a su muerte, muchos vivirán mediante sus sufrimientos. Muchos hallarán paz y vida eterna. Su sacrificio ha valido la pena al ver a los cientos y miles que serán salvos y vivirán con Él por la eternidad. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios recompensará a su siervo triunfante con un lugar de alto honor ante todo el universo. Todo lo que el hombre perdió por el pecado será restaurado por Cristo, porque ahora Él es el conquistador y fundador de una nueva era. Se describe el reinado de Cristo por la eternidad. Es el Rey de reyes y Señor de señores. El apóstol Pablo así lo declara, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Pero el capítulo termina diciendo que habiendo orado por los transgresores. Esta es una descripción del ministerio de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Allí está actualmente haciendo su obra en favor de los seres humanos. Podemos acercarnos entonces confiadamente al santuario celestial porque Cristo, nuestro Salvador, intercede por nosotros en el santuario celestial día y noche. Apreciado amigo y hermano, Jesús dio su vida por nuestra salvación. Derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Ahora, Él nos llama, nos busca y espera que tú y yo respondamos a su amor y estemos a su lado por toda la eternidad. Que esta sea una realidad en tu vida, que Jesús llegue a tu corazón, te sane y te salve. Que el Señor te bendiga, es mi oración por ti. Amén.